Bueno, este es el video de la práctica 0. En esta práctica aprenderemos acerca de cómo editar códigos, ensamblarlos y simularlos. Con esto demostraremos el comportamiento de algunas banderas y valores por defecto después de un reset. Bueno, nuestro primer paso será crear una carpeta. Aquí ya la creé, será nuestra práctica de práctica 0. Voy a abrir Empilab, este es el programa que vamos a estar utilizando. Bueno, lo voy a abrir. También les voy a explicar el porqué de la carpeta. Lo que hace Empilab es generar varios archivos, entonces lo más conveniente es que cada práctica tenga sus archivos por separado en carpetas, para de esta manera no confundirlos y ser más ordenados. Ya que abrió Empilab, configuraremos el PIC que utilizaremos en Configure Select Device. El PIC que utilizaremos será el 16F887, como pueden ver ya lo he asignado aquí. Y aceptamos. Luego lo que haremos será crear un nuevo proyecto. Esto es en Project New. Nos pide el nombre del proyecto, será práctica 0. Y la dirección. Algo que hay que tomar en cuenta es que la dirección no debe sobrepasar los 62 caracteres. ¿Por qué? Porque si lo sobrepasamos este límite, al momento de ensamblarlo generará un error. Como pueden ver, esta dirección que utilicé no sobrepasa los 62 caracteres, entonces no debe de haber ningún problema al momento de ensamblar nuestro archivo. Aceptamos. Como pueden ver, desaparecieron las dos ventanas que teníamos anteriormente aquí. Simplemente vamos a View, damos clic en Project y en Output para poder ver estas ventanas nuevamente. Y nuestro siguiente paso será crear un archivo de código fuente. Esto es en File, New. Como pueden ver, abre el editor. Y algo que hay que hacer es asegurarnos, vamos a File, Save As. Empilab lo que hace es guardar estos archivos con la extensión .c. Tenemos que asegurarnos de que este archivo de código fuente lo voy a llamar P0, se guarde con la extensión .asm y guardamos. Bueno, como pueden ver, aquí aparece incluso ya con la extensión .asm. Bueno, el siguiente paso, voy a cerrar esta ventana. ¿Por qué? Bueno, el siguiente paso es asignar el archivo de código fuente a nuestro proyecto. Esto es en Source Files, Add Files. ¿Por qué cerrar el archivo anterior? Bueno, porque voy a agregar un archivo que ya contiene código. Es este de P0E0. Como pueden ver, ya tiene la extensión .asm y lo abro. Y bueno, no me aparece aquí, pero ya aparece aquí en el source file. Simplemente damos doble clic. Como pueden ver, este archivo ya tiene su código. Posteriormente lo explicaré. Pero antes vamos a configurar lo que es nuestro simulador. Para esto vamos a Debugger, Select Tool y seleccionamos el Empilab Sim. Posteriormente seleccionemos la frecuencia de trabajo del cristal. De igual manera esto es en Debugger, pero en Settings. Y la frecuencia que utilizaremos será de 4 MHz. Simplemente ponemos el 4 y este en MHz. Aceptamos. Luego, ya que tenemos nuestro código fuente, procederemos a ensamblarlo. Para esto tenemos varias maneras. Podemos ir a Project, aquí en Build All, o como pueden ver, simplemente dando clic Control y F10. Pero incluso tenemos aquí un botón que ya lo hace. Entonces doy clic, damos clic aquí. Como pueden ver, en la ventana de Output aparecen mensajes sobre el proceso de ensamblado y al final aparece que el ensamblado fue exitoso. Si no fuera este caso, que el ensamblado fallara, simplemente aquí en la misma ventana de Output te marca tus errores, das doble clic y te menciona en qué línea, te marca aquí en qué línea es donde estás teniendo tú el error. Bueno, lo que haremos ahora será visualizar nuestra memoria RAM, visualizar nuestros registros especiales y nuestra ventana de tiempos. Para esto vamos a View, damos clic en Special Function Registers. Esto para que nos aparezca la ventana con todos los registros de uso específico y su valor actual. Posteriormente vamos a View y esta vez será File
registers. Eso nos permite ver toda la memoria RAM, sean tanto los registros de uso específico como los de propósito general. En este caso, en este código, vamos a guardar información en el registro 0x20, es un registro de uso general. Entonces, como pueden ver aquí, 0x020, queda 0x20. Como pueden ver, es un registro de uso general y actualmente no tiene ningún valor. Posteriormente vamos a View y damos clic en Watch. ¿Qué es el Watch? El Watch nos permite ver los registros especiales que nosotros seleccionemos. En este caso, los registros que más nos importa ver van a ser el acumulador. Lo agregamos. Y el status. Aquí en el Expression Function Registers podemos ver que ya el acumulador y el status se encuentran aquí, pero el watch nos sirve para únicamente ver estos registros y bueno, en general es más fácil. Bueno, algo que también nos importa ver es el contador de programa, el acumulador y las banderas C, de C y Z, así como el banco en el que nos encontramos. Para esto MPLAB ya cuenta con una barra, se llama línea de estado. Aquí podemos ver el contador del programa, el acumulador, las banderas Z, D, C y C, nuestra frecuencia de trabajo y el banco en el que nos encontramos. Bueno, algo que también hay que configurar es el stopwatch. Este es el debugger, el stopwatch. ¿Para qué nos sirve el stopwatch? Esta ventana nos permite ver la cantidad de ciclos que se han ejecutado y el tiempo que ha transcurrido. Ya que acomodamos las ventanas de cierta manera en la que podamos ver toda la información, es conveniente que guardemos esta área de trabajo. Simplemente vamos a File, Save Workspace As, y este archivo se tiene que guardar con la extensión .msw. Simplemente voy a poner Workspace, práctica 0, y guardamos. Bueno, procederemos a simular. Para esto contamos con una barra, es esta, que es la que nos permite simular. El botón que más utilizaremos será el Step Into, porque tenemos varios botones. El Run nos permite simular nuestro programa, pero lo hace de una manera muy continua y la actualización de las ventanas no se verá hasta que tengamos esta simulación. Una manera de detenerlos con el HALT. Y como no podemos ver la actualización de los registros, pues no es una herramienta que nos sirva mucho. Luego vamos a Animate. Esto de igual manera simula el programa de una manera continua, pero a diferencia del Run, este método se actualiza las ventanas y es un poco más lento. Pero nosotros utilizaremos el Step Into. ¿Por qué? Porque esta simulación es paso a paso. Cada que damos clic se ejecuta una instrucción. Es una manera más lenta, pero es más eficiente porque podemos ver los cambios en las ventanas a nuestro ritmo, a nuestro tiempo. Y bueno, para enseñarles todo esto que hemos configurado, tenemos este código. Un código muy simple, pero con él podemos ver principalmente cómo simular. Como pueden ver, aquí ya configuré el procesador que vamos a utilizar, incluí algunos archivos y palabras de configuración. cblock 0x20, esto lo único que hace es restringir esta palabra. Cada que escribamos esta palabra, prácticamente es como si estuviéramos escribiendo 0x20. 0x20 es nuestro registro de uso general. Y bueno, tenemos el inicio del programa. Y bueno, procederemos a simular nuestro código. Primero tenemos la instrucción move LW. Lo que hace es mover esta literal al acumulador. Vamos a este pinto, como pueden ver. Efectivamente, al acumulador se cargó el número 0xFF.
De igual manera, aquí lo podemos ver en línea de estado. Posteriormente, la instrucción add LW lo que hace es agregar la literal al acumulador. En este caso es agregar 0x01 a lo que tiene el acumulador, que es 0xFF. El resultado será 0, pero existirá un acarreo e incluso existirá acarreo medio. Entonces damos step into. Como pueden ver, el resultado efectivamente fue 0. El acumulador igual se cargó con 0. Y se levantaron las banderas Z de C y Z. Z, porque el resultado fue 0, existió un acarreo intermedio y un acarreo. Posteriormente moveremos el resultado a rsuma o, como les expliqué, 0x020, que es una dirección del registro de uso general. Aquí no se nota porque el registro ya contiene 0x00 y le estoy enviando ese mismo número, entonces no se nota. Y posteriormente un goto. Lo que es este goto simplemente va a ser anclar el programa, manda a la etiqueta sin fin, que es este mismo goto. Entonces, como pueden ver, el programa ya se queda ahí. Algo que podemos notar, goto es una instrucción que utiliza 2 ciclos de máquina. Esto lo podemos ver aquí en el stopwatch. Cada que doy clic en step into, el contador avanza cada 2. Y bueno, esto es todo lo más importante de nuestro Empilabide, y procederemos con los ejercicios de esta práctica. Este es el ejercicio número 1 de la práctica 0. Tiene que ver sobre valores por defecto. Los valores por defecto que van a tomar algunos de los registros al momento de que nosotros aplicamos un reset. Para esto, primero vamos a configurar los puertos B, C y D. La mitad alta como entrada, la mitad baja como salida. Bueno, ya tengo mi código y lo voy a ensamblar. Como pueden ver, se ensambló exitosamente. Los puertos B, C y D actualmente tienen un valor. Los Ansel y Ansel H tienen igual un valor, y los tris están configurados con tris B, tris C y tris D con 0xFF. Primero lo que haré, empezaremos a simular. Lo que haremos será limpiar los puertos B, C y D. Como pueden ver, no se puede ver que se haya limpiado. Este cambio se verá hasta que yo los configure como salida. Primero voy a ir al banco 3. Aquí es donde puedo limpiar los Ansel. ¿Para qué los quiero limpiar? Para configurarlos de analógico a digitales. Como pueden ver, ya los limpié, están en 0. Me muevo al banco 1. En el banco 1 es donde voy a poder configurar los tris. El tris B, el tris C y el tris D están como entrada. Es el valor 0xFF. Quiero la mitad alta como entrada, la mitad baja como salida. Esto quiere decir que les tengo que cargar el valor 0xF0. Primero se lo voy a cargar al acumulador y posteriormente se lo voy a cargar a los tris B, tris C, tris D. Como pueden ver, ya están configurados con el valor 0xF0. Me muevo al banco 0. Como pueden ver, los puertos B, C y D ya se limpiaron. Esto ocurrió en el momento de que yo los configuro como salida. Voy a cargar el acumulador con el valor 0xFF y voy a intentar, como pueden ver, ya lo cargué, y voy a intentar enviarlo por el puerto B. Algo que hay que tomar en cuenta es que no puedo escribir sobre un puerto que esté configurado como entrada. Como pueden ver, efectivamente, solamente puedo escribir el valor 0xFF por la parte baja, que es la que está configurada como salida. Se cargó con el valor 0x0f. Lo mismo va a pasar con el puerto C. Le voy a tratar de enviar un 0xAA. Solamente voy a enviar en la parte que está configurada como salida. Lo mismo con el puerto D. Bueno, como les mencioné, esta práctica tiene como objetivo, este ejercicio tiene como objetivo que veamos los valores por defecto que se toman después del primer reset. Primero me voy a mover al banco 3 y voy a aplicar, pueden ver, estoy en el banco 3 y voy a aplicar el reset. Como pueden ver, el banco estaba en el 3, se configuró en el banco 0. Los puertos B, C y D mantienen su mismo valor. Esto es por esto que yo
requería limpiarlos en el código. Los trees se volvieron a configurar con los valores 0xff, esto para proteger al pick. Y los ansel volvieron con su valor anterior. Y esto es todo por parte del ejercicio 1 de la práctica 0. Muy bien. Continuando con el bloque de ejercicio número 2 de la práctica 0 en microprocesadores, procederemos a realizar las siguientes indicaciones o instrucciones. Entonces, se propone, utilizando las instrucciones LW y AWF, demostrar el comportamiento de las banderas haciendo diferentes sumas. Los casos que se tienen que demostrar con cada instrucción son obligando a que los resultados generen. El primer caso dice: suma cuando no hay acarreo medio y el resultado es 0. Nuestro objetivo es tener la bandera C en 0, DC en 0 y Z en 1. Entonces lo que procederemos a realizar a continuación será comprobarlo en el software MPLAB V8.92. Entonces, recordando un poco, vamos a abrir nuestro proyecto. Vamos a abrir nuestro workspace. Y en este caso, bueno, vamos a agregar el ejercicio 2 de la práctica 0. Entonces, muy bien. Procedemos a ensamblarlo. Ensamblado correcto. Y comprobaremos las sumas que hemos propuesto en el cuaderno. Entonces, como podemos ver, el acumulador se ha cargado con 0x00. Nuestras banderas han quedado Z en 1, DC en 0 y C en 0. Por lo tanto, se comprueba se corrobora nuestro objetivo. Cabe destacar que a un lado de cada dígito en binario lo he expresado en hexadecimal. Esto es por simplicidad y para evitarnos decir tantos ceros o unos. Entonces, el siguiente caso es una suma cuando no hay acarreo, pero sí hay acarreo medio. Suponemos que el resultado debe ser distinto de 0. Entonces, el equipo ha propuesto sumar 0x08 con 0x0f. En este caso, nuestras banderas deben quedar C en 0, DC en 1 y Z en 0, con un resultado en hexadecimal de 0x17. Lo comprobaremos. Salta. Entonces, el acumulador se ha cargado con 0x17. Nuestras banderas han quedado Z en 0, DC en 1 y C en 0. Entonces se comprueba el objetivo, o sea, se confirma. El siguiente caso es una suma cuando hay acarreo medio y también, así como también hay acarreo. Suponemos que el resultado es distinto de 0. En este caso vamos a desbordar el sistema con las sumas de los dígitos 0x08 con 0xff. En este caso nuestro objetivo es tener las banderas DC en 1, C en 1 y Z en 0. Entonces lo comprobaremos en el software. Vale, como podemos ver, el acumulador se ha cargado con 0x07. Nuestras banderas han quedado Z en 0, DC en 1 y C en 1. Entonces se comprueba o se confirma el objetivo. Y el último caso es una suma cuando hay acarreo y el resultado es 0. Suponemos que el acarreo medio es 0. Entonces
sumamos estos dos dígitos 0x10 y 0xf0. El resultado es 0x00, se desborda el sistema, por lo tanto nuestras banderas quedan C en 1, Z en 1 y DC en 0. Lo comprobaremos mediante el uso del software. Salta. Y nuestro acumulador se ha cargado con 0x00. Nuestras banderas han quedado Z en 1, DC en 0 y C en 1. Entonces con esto concluimos este bloque de ejercicios de la práctica 0. Muy bien, entonces siguiendo la parte número 3 el ejercicio número 3 de la práctica 0, esto es lo que se vio en clase, fue que en las instrucciones de resta sub LW y sub WF realizan las operaciones un valor más el complemento a 2 del acumulador y el registro más el complemento a 2 del acumulador respectivamente. Demostrar y reportar mediante código y las ventanas de registro que los registros que arroja el micro son como los siguientes ejemplos. Entonces, nuevamente el equipo ha optado por realizar las operaciones a mano para comprobar y demostrar lo que arroja el programa. Entonces, el primer ejercicio, por cuestiones de tiempo, solamente detallaré la información pertinente a destacar en el primer ejercicio de cada subbloque. Entonces, sea el registro un 0x81 menos el acumulador 0x98. Nuestro objetivo es llegar a 0x9 con las tres banderas en 0. Cabe destacar que por lo que hemos visto en clase, una resta en binario es equivalente a hacer la suma del complemento a 2 del acumulador. Entonces lo que haremos ahora será proceder a comprobarlo. Ensamblamos. Y comenzamos. En esta instrucción se limpia lo que sea que tenga el acumulador. En esta instrucción se mueve este valor literal. En esta instrucción se hace la resta. Y en la última instrucción se mueve lo que tenga el acumulador al registro número o al R subresta, que es la dirección número 20. Entonces podemos comprobar que el resultado es en 9 y nuestras banderas han quedado todas en 0. Se comprueba. Para el siguiente ejercicio, sea el registro 0x49 menos el acumulador, que es 0xf0, y el resultado debe ser 0x59 con las banderas Z, C en 0 y DC en 1. Entonces nuestra dirección 20 se ha cargado con 0x59 y las banderas están correctas. Para el siguiente ejercicio, sea el registro F0x65 menos el acumulador, que es 0x92. El resultado es 0x3 y nuestras banderas son Z y C en 0 y DC en 1. Lo comprobaremos. El resultado es 0x3. Nuestras banderas han quedado Z y C en 0 y DC en 1. Entonces se comprueba. Para el ejercicio siguiente, sea el valor del registro 0x54 menos el valor del acumulador, que es 0x84. El resultado es 0x de 0 y nuestras banderas Z y C están en 0 y DC en 1. Entonces lo comprobaremos. Nuestra dirección 20 se ha cargado con D0 y nuestras banderas han quedado Z y C en 0 y DC en 1. Para el penúltimo ejercicio, sea F E9 y sea W D9 en hexadecimal, claro. El resultado es 1,0 en hexadecimal y nuestras banderas C y DC están en 1 y Z está en 0. Entonces lo comprobaremos.
Entonces en el registro o en la dirección 20 se ha cargado 0x10 y nuestras banderas C y DC están en 1 y Z está en 0. Entonces se comprueba. Para el último ejercicio, CAFDE y CAWDE en hexadecimal, claro. El resultado es 0 en binario en hexadecimal y nuestras tres banderas están levantadas, están en 1. Entonces lo procederemos a comprobar. Entonces nuestra dirección 20 y el acumulador están en 0 y nuestras tres banderas están en 1. Entonces para la siguiente parte del ejercicio realizaremos 3 restas positivas y 3 restas negativas. Ambas son las mismas, simplemente el cambio está en el uso del comando sub LW por el comando sub WF. Entonces para la resta positiva número 1, sea K este valor, sea W este valor, se hace la resta, que es equivalente a hacer la suma con el complemento 2 del acumulador, y nos debe de entregar 0x2, 1, con nuestras banderas C, DC en 1 y Z en 0. Entonces se limpia el acumulador, se carga el valor literal del acumulador, se hace la resta y se mueve a la dirección número 20. Entonces, como podemos ver, se ha cargado con 0x21 y nuestras banderas C y DC en 1 y C en 0. Para la siguiente resta positiva, sea K este valor, sea W este valor, y nos debe de entregar 0x22 con nuestras banderas C y DC en 1 y Z en 0. Lo comprobaremos. Muy bien, nuestra dirección número 21 se ha cargado con 0x22 y nuestras banderas C y DC en 1 y Z en 0. Se comprueba. El siguiente ejercicio dice que sea K este valor, sea W este valor, el resultado es 0x2 C. Nuestras banderas C y DC, Z y DC están en 0 y C es 1. Entonces lo procederemos a comprobar. Muy bien. Nuestra dirección número 22 se ha cargado con 0x2D. Nuestras banderas han quedado C en 1 y Z y DC en 0. Por lo tanto se comprueba. Procederemos a realizar las restas negativas. Sea K este valor, sea W este valor. El resultado es 0x93 con las banderas DC en 1 y Z y C en 0. Entonces lo procederemos a comprobar. Muy bien. Nuestra dirección 23 se ha cargado con 9.3. Nuestras banderas han quedado DC en 1, Z en 0. Por lo tanto, el resultado se comprueba. El siguiente ejercicio dice que K sea este valor menos W sea este valor. Por lo tanto, el resultado es 0x23. Nuestras tres banderas están en 0. Lo procederemos a comprobar. Nuestra dirección número 24 se ha cargado con 2.3. Es correcto. Nuestras tres banderas han quedado en 0. Por lo tanto, el resultado se comprueba. El último ejercicio de las restas negativas dice que sea K este valor y sea W este valor. El resultado es 0xF0. Y nuestras banderas Z y C están en 0, DC está en 1. Procederemos a comprobarlo. Entonces nuestro registro número 25 o nuestra dirección número 25 se ha cargado con F0 y nuestras banderas DC en 1, Z y C en 0. Por lo tanto el resultado se comprueba. Para la última parte reciclaremos las mismas restas positivas y negativas. Simplemente ahora en vez de usar el comando sub LW utilizaremos el comando sub WF. De hecho son las mismas, así que podemos reciclarlo. Entonces para la siguiente resta positiva lo mismo, sea K este valor y sea W este valor, simplemente se hace la resta o el equivalente a su suma en complemento a 2, el resultado es 0x2, 1 y nuestras banderas C y DC están en 1, Z está en 0. Les voy a dar una breve descripción de lo que se hace. Entonces primero se limpia la dirección número 26.
correcto. Se mueve este valor literal al acumulador, correcto. Se mueve este valor al registro, correcto. Se mueve este valor al acumulador. Se hace la resta y se guarda la dirección número 26. En este caso, nuestra dirección número 26 se ha cargado con 0x21 y nuestras banderas C y D están en 1, Z en 0, por lo tanto se comprueba el siguiente ejercicio. Dice que K es este valor, CW este valor, la resta nos da 0x22, nuestras banderas C y D están en 1, Z está en 0, procederemos a comprobarlo. Entonces nuestro registro o nuestra dirección 26 se ha guardado con 0x22 y nuestras banderas C y DC están en 1, Z está en 0, se comprueba. La siguiente resta positiva dice que K sea este valor, sea W este valor, sea el resultado 0x2D. El resultado, las banderas quedan Z y D en 0 y C en 1, procederemos a comprobarlo. El registro o la dirección número 26 se ha cargado con 2D y nuestras banderas C está en 1 y Z y D en 0, por lo tanto se comprueba. Procederemos a realizar las restas negativas con el comando subwf. Saca este valor y sea W este valor. El resultado es 0x93 con las banderas Z y C en 0, DC está en 1, entonces lo procederemos a realizar. Efectivamente, nuestro registro número 26 se ha cargado con 0x93 y nuestras banderas han quedado Z en 0, C en 0 y DC en 1, por lo tanto se comprueba. El segundo ejercicio o la segunda resta negativa dice que sea acá este valor, sea W este valor y el resultado es 0x23, por lo tanto las tres banderas están en 0. Entonces lo procederemos a hacer. La dirección número 26 se ha cargado con 0x23. Nuestras tres banderas están apagadas. Se comprueba. Para el último ejercicio nos dice que sea el valor de K este valor y sea el valor de W este valor. El resultado es 0xF0. Nuestras banderas Z y C están en 0 y DC está en 1. Entonces lo procederemos a comprobar en el software. Por lo tanto, nuestra dirección 26 se queda guardada con 0xF0. Nuestras banderas DC están en 1, Z y C están en 0. Y eso sería todo por la parte del ejercicio número 3. Hola, ¿qué tal amigos? Pues bueno, les traigo el ejercicio 4 de la práctica 0 de microcontroladores y microprocesadores. Yo soy Jonathan y pues bueno, antes de explicarles voy a proceder a aplicar build all para ver que no tengamos ningún error. ¿Y qué es lo que hace el programa? Pues bueno, este programa dice que si el bit 0 del puerto C está en 1, el puerto B sacará 0x55. Y si por el contrario, si el bit 0 del puerto C, aquí como tal vemos que el puerto C será de entrada, está en 0, el puerto B, que pues será de salida, es donde tiene que salir 0xAA. Entonces, bueno, aquí un pequeño paréntesis, vemos que dice build success y ahora sí, comenzaremos con las instrucciones. Primero que nada, hacemos clear F. Esto lo que va a hacer es poner en ceros el puerto B para más tarde declarar su salida, bueno, declararlo como puerto de salida. Aquí lo que vamos a hacer es un bit set F del bit RP0 del registro status. Vamos a ponerle un 1 a ese RP0 y también de igual manera a RP1. ¿Y esto para qué? Pues bueno, en este punto vean como aquí dice banco 1. Si yo al darle la siguiente instrucción, se supone que ya va a haber cambiado al banco 3 y aquí lo tenemos, al banco 3. ¿Y esto por qué? Haciendo un pequeño paréntesis y recordando, el banco 0 tiene que estar en RP0 igual a 0 y RP1 igual a 0. El banco 1 es 1, 0, el banco 2, 0, 1 y el banco 3, 1 y 1, que es lo que acabamos de hacer con la instrucción bit set F. Pusimos dos unos en RP0 y en RP1 y estamos en banco 3. Y
Y también como otro pequeño paréntesis es porque en el banco 3, como aquí lo vemos en el data del microcontrolador, es donde se encuentran Ansel y Ansel H, que nos va a servir, ya saben que como default o por default vienen como analógicas, como puertos analógicos, y habría que ponerles un 0 para que sean puertos digitales. Al igual manera vean como aquí en el banco 1 tenemos los trees que van a ser para configurar las salidas, y en el banco 0 tenemos los puertos que pueden ser las entradas o las salidas dependiendo. Entonces, regresando a nuestro programa, aquí vamos a limpiar, o bueno, vamos a poner en ceros Ansel y Ansel H, y vamos a hacer bit clear F del bit RP1 del status, del registro status. ¿Para qué? Para acceder a banco 1. Aquí, al contrario de bit set, es bit clear, o sea, un 0. Entonces, a la hora de darle, vean cómo ya aquí nos pasamos al banco 1, estamos en el donde está nuestro tris B, y ahora ponemos un clear F, o sea, en ceros. ¿Para qué? Para declararlo como salida, y ahora nos queremos mover al banco 0 para manejar el puerto C. Entonces ponemos un bit clear F del bit RP0 del registro status, lo hacemos y vean como acá abajo ya cambió a banco 0. Entonces, bueno, aquí antes de iniciar, con ayuda de esta ventanita que es Stimulus, vamos a agregar lo que es el bit 0 del puerto C de una vez, y vamos a ver las acciones. Aquí es set high para 1, set low para 0. Vamos a aplicarlo de una vez para ir comprobando. Aquí como tal el bit 0 del puerto C ya lo tenemos en ceros. Entonces esta instrucción de aquí es bit test F skip if set. Lo que va a hacer es preguntar: ¿el bit 0 del puerto C se encuentra en 1? Si se encuentra en 1, el contador de programa lo que va a hacer es aumentar en 1, y pues va a hacer este salto de línea y se va a pasar hasta esta otra instrucción. Si por el contrario se encuentra en 0, pues bueno, quiere decir que no se cumplió y se va a hacer la instrucción siguiente. Entonces aquí va a preguntar si está en 1. Como no está en 1, pues se va a hacer esta siguiente instrucción. Vean cómo le voy a dar, y se vino a move literal to W, o sea, mover 0xAA al acumulador. Entonces aquí si le vuelvo a dar, va a ejecutar esta instrucción anterior, y vean cómo aquí el acumulador ya se cargó con 0xAA. Ahora va a realizar, bueno, va a leer esta instrucción. Esta es bit test F skip if clear. Al contrario de skip if set, aquí pregunta si el bit 0 del puerto C está en 0. Esto es para preguntar si está en 0. Como si está en 0, lo que va a hacer es pues aumentar el contador de programa en 1, y va a saltar esta línea, y lo que va a hacer es move W to F, o sea, mueve lo que hay en el acumulador al registro, que en este caso es puerto B. Vean cómo salta, ya saltó, aquí está, y en la próxima ejecución vean cómo ya se cargó el puerto B con 0xAA. Ahora go to checa sabemos que es una etiqueta, va a volver, y ahora lo que vamos a hacer es poner aquí en high el bit 0 del puerto C, lo vamos a aplicar, es muy importante darle aquí en esta flechita, y ahora sí va a preguntar: ¿se encuentra en 1? Si se encuentra en 1, que es lo que acabamos de hacer, se salta, y ahora pregunta si está en 0. Entonces, como no está en 0, porque ya acabamos de poner un 1, lo que va a hacer es hacer la siguiente línea, que va a ser esta: move literal to W. Ahora 0x55, en el siguiente, pum, le damos y lo movió al registro del acumulador, y sigue como tal las instrucciones. Y ahora vean cómo ya lo movió al puerto B, que es la que seguía. Ahora mueve lo del acumulador al registro, que en este caso puerto B, y aquí está. Entonces, con esto comprobamos que está funcionando nuestro programa al 100. Y ahora ya nada más vamos a jugar un poco aquí con los demás bits del puerto RC, que era nuestra entrada. Y bueno, aquí RC2, vamos a poner set low, set high, ahora el 3, y así sucesivamente hasta el 7. Los estoy poniendo al azar. 4, 5, 6. Aquí es muy importante tener mucho cuidado cuál le apretamos, porque sucede que a veces si le das
algún, por ejemplo, un RB6, pues ya no estás en el C y ahí va a haber problemas que no va a marcar lo que quisiéramos. Listo, entonces vamos a aplicar. Todos están desde el 0 hasta el 7. Entonces, desde el menos significativo hasta el más significativo deberíamos tener una combinación de 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Entonces, aplicamos y vemos cómo el puerto C de derecha a izquierda está 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte para el ejercicio 4 de la práctica 0. ¿Qué tal amigos? Soy Jonathan y este es el ejercicio 5 de la práctica 0 de microcontroladores y microprocesadores. Pues bueno, este programa lo que hace es realizar la comprobación de las demás instrucciones que no hemos utilizado en los ejercicios anteriores, a excepción de sleep, call, return, ret LW, retfi y clear WDT. Aquí como tal, bueno, lo voy a ir compilando, build all, para poder empezar a explicarles toda esta parte del programa. Pues bueno, ya supongo que les es familiar. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es, pues bueno, declarando mis puertos a 0 o haciéndolo 0 con esta instrucción clear F, para después moverme entre los bancos. Y pues bueno, vamos a iniciar aquí en ceros. Aquí vean cómo aquí abajo aparece banco 0 y después de esta instrucción tendremos que estar, cuando la flechita esté aquí, estar en el banco 3. Entonces le voy a seguir dando. Vean cómo ahí ya estoy en el banco 3 para afectar mis ANSEL y ANSEL H, para puertos digitales. Ahí después de esta instrucción tengo que estar en el banco 1, voy a cambiar aquí de banco 3 a banco 1, ahí está, ya cambió a banco 1. Ahora esto ¿para qué? Para mis salidas en tris B, C y D a ceros, y después de esta instrucción tendría que estar en el banco 0, ahí estoy en el banco 1 y como vemos ya estoy en el banco 0. Entonces iniciamos, aquí voy a iniciar moviendo literal SW con move LW, y las voy a mover a lo que son los registros, o sea, muevo literales acumulador, luego del acumulador al registro. Entonces primero 0xFF, ahí está, vean cómo aquí está en el acumulador, eso lo voy a pasar a el puerto B, aquí está. Después 0x32, otra vez en el acumulador, al puerto C, aquí está en el puerto C. Ahora 0x02, ahora al puerto D, aquí está, ahora 0x03 en el acumulador, lo paso a 0x20, perdón, aquí está 0x20, ya se cargó con 0x03, ahora 0x0f en el acumulador, lo paso al 0x22, aquí está 0x0f, como menciona esta parte del código. Ahora sí vamos a iniciar con las instrucciones. La primera es clear F, esta como saben, pues bueno, limpia el registro 020, que en este caso tiene 0x03, la aplicamos y cambió a ceros. Ahora comp F, esto lo que hace es hacer el complemento del registro que se encuentra en el puerto B. Entonces, más bien lo del puerto B, que pues es un registro, en este caso 0xFF, lo que va a hacer es el complemento, como ustedes saben, pues es 0 y lo va a guardar en el acumulador. Ahí lo tenemos, cambió el acumulador a ceros. Ahora va a ser el decremento de F, de lo que esté en el puerto C y lo guarda en el acumulador. Vemos que el puerto C tiene 0x32, por lo que el acumulador da 0x31, como vemos aquí. Entonces ahora vamos con decremento de F, dec F, skip if 0. Entonces aquí lo que va a hacer es decrementar F y lo que va a hacer es aumentar o incrementar el contador en 1, o sea, va a ser dos saltos de línea, va a saltar este y se va a posicionar en esta.
si el resultado es 0. Entonces veamos que hay en el puerto D. En el puerto D hay 0x02. Le decimos que se decremente y que se guarde ahí mismo. Y lo decrementa, ahí está. Y se quedó con 0x01. Por lo que sí va a realizar la siguiente instrucción, que es clear F. O sea, lo que ponga en 0 es lo que hay en el puerto B. Lo hacemos y ahí está. Lo hizo. Puso en 0 el puerto B. Ahora volvemos a preguntar por esa misma instrucción del decremento. Y vemos cómo ahora sí el puerto D se pone en 0 y vemos cómo saltó esta instrucción, aumentó el contador en 1 y ya no hizo el clear W, que sería poner en ceros el registro W, el acumulador, y vean aquí cómo sigue con 0x31. Entonces ahora sí vamos a hacer inc F, que es lo contrario, ahora vamos a incrementar lo que hay en el puerto D y lo guardamos ahí mismo. Si estaba en ceros, ahora miren cómo cambió a 1. Ahora sí, vamos a volver a hacer el incremento de F y vamos a saltar si está en 0. Aquí como está en 1, volvemos a incrementar. Vean cómo se pasó a 2, se guardó en el acumulador, pero ahora sigue haciendo la instrucción que viene. No aumentó el contador en 1, sino que, ¿por qué? Pues porque no fue 0. Entonces ahora sí, vamos ahora a mover otras literales al acumulador y las vamos a guardar en registros para las posteriores operaciones. Aquí le decimos que movemos 0x8b, cargamos con eso el acumulador, aquí está. Luego lo movemos al registro 0x21, aquí está. Luego movemos literal el acumulador, o sea, el acumulador lo cargamos con 0x35, aquí está. Y ahora lo que vamos a hacer es de 0x35 con 0x21 vamos a hacer una OR inclusiva, que es IOR WF, o sea, lo del acumulador con lo del registro. Esta operación la tenemos en los ejercicios de clase y a modo de comprobación, pues bueno, el resultado nos tiene que dar la cantidad de 0xbf, y eso, vean aquí, con el registro, con el OR del acumulador, con el registro 0x21 lo vamos a guardar en el acumulador y ahí está 0xbf en el acumulador. Ahora voy a volver a hacer la misma operación, por eso voy a volver a cargar el acumulador con 0x35, ahí lo tenemos, pero ahora con XOR, y ese resultado nos está dando la cantidad de 0xbe, y eso, vean aquí, estoy diciendo que lo guarde en el en el registro 0x21, por lo que vean, aquí está 0x21 y se cargó con 0xbe. Entonces por ahí nuestro programa funciona perfectamente, no hay errores. El NOP simplemente deja pasar un ciclo de máquina, vean cómo aquí lo hago, no sucede nada. El swap F lo que hace es lo que hay en el registro 0x22, lo voy a cargar el acumulador, pero lo que va a hacer, miren, en el 0x22 guardamos anteriormente 0x0f, entonces los bits menos significativos, o sea 1, 1, 1, 1, van a cambiarse o van a hacer el switcheo a los más significativos, por lo que, como ya estarán deduciendo, el resultado será 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, y eso lo vamos a guardar en el acumulador, por lo que le doy y ahí está, en el acumulador ya tenemos un 0xf0. Ahora vamos a hacer un AND de lo que hay en el registro 0x23, que en este caso no hay nada, o sea es 0, 0. Con lo del acumulador, que ya teníamos que es F0, por lo que el resultado, pues bueno, como solo tenemos puros ceros y algunos unos, en el AND pues todo va a ser 0 y lo va a guardar en el registro, por lo que aquí no se debería modificar nada. En el 0x23, ahí está, no se modificó nada. Ahora vamos a checar las instrucciones de rotate left F throw carry o rotate right, que son estas de aquí. Aquí, para observar pues el mejor funcionamiento de esta instrucción, lo que voy a hacer es aplicar un bit set F a el bit C, que es el 0, en el acarreo del registro status, o sea, lo voy a poner en 1. Entonces aquí como tal, pues vean, lo pongo en 1, vean aquí como el registro status ya cambió el primer bit, el bit 0, que es el 1, aquí ya cambió en 1, y le voy a decir que rote hacia la izquierda lo que hay en el 23 está en ceros,
que es el que acabamos de hacer en la AND, está en ceros. Entonces, como tal, como lo va a rotar hacia la izquierda y el resultado nos va a mostrar en el acumulador tendría que aparecer 0, 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Y se tendría que modificar aquí el bit 0 del registro status, por lo que damos, y vean cómo cambió el registro status. El bit 0 ahora ya es de 1, pasó a 0, y vean cómo en el acumulador ya ahora sí tenemos 0, 1, 0x0, 1. Ahora vamos a volver a poner en 1 el carry, la bandera C de aquí de nuestro status. Vean aquí cómo ya cambió, y otra vez vamos a hacerlo pero hacia la derecha, igual con el 0x23. Aquí como tal, pues bueno, ese va a pasar hacia la derecha y el resultado ya tendría que dar un 0x80 en el acumulador, como lo dice aquí. Entonces ahí está, 0x80 en el acumulador. Y por último tenemos lo que son la AND, la OR inclusiva y la OR exclusiva, pero con literales y el acumulador. Por lo que el acumulador ahora, para simplificar las operaciones, pues vamos a cargarlo con F0, aquí está, 0xF0, y vamos a hacer una AND de 0xF0, o sea, de lo mismo que hay, con lo que había en el acumulador. Entonces, como resultado, pues aquí nos tiene que dar en el acumulador el mismo resultado. ¿Están de acuerdo? Si había 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 arriba y abajo había lo mismo, pues bueno, donde estaban los unos, los par de unos, ahí es donde va a suceder un 1. Entonces, aquí está perfecto. Ahora sí, con eso que hay en el acumulador, ahora vamos a hacerlo una IOR con 0x0f, por lo que ya sabrán que el resultado nos van a dar puros unos. La mitad de los menos significativos con los más significativos, todos tenían unos, por lo que los resultados ahora dan puros unos, que es 0xff. Y ahora por último, pues bueno, la XOR LW, si lo hacemos con una 0xFF y una 0xFF, pues como todos van a ser iguales, el resultado tendría que dar 0 y se va a guardar en el acumulador. Y aquí lo vemos. Aquí vemos cómo nos da por último 0x00. Ahora go to fin y pues bueno, se vuelve a regresar. Este sería todo lo de la práctica 0, el ejercicio 5. Vemos cómo funciona a la perfección. Y pues bueno, aquí recordándoles que siempre deben checar, las banderas, que serían la Z. Recuerden que si están en mayúsculas, quiere decir que se modificaron, y si permanecen en minúsculas, pues bueno, ahí no se vieron afectadas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es todo. Muchas gracias.